Saludos en esta preciosa mañana, les habla el pastor Edier García de la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe y Gracia. Y bueno, vamos a empezar este tiempo de oración como lo hemos hecho en los últimos días. Pero hoy es un día muy especial porque es nuestra reunión habitual de domingo. Así que esperamos que sea de una gran bendición y la palabra que vamos a compartir hoy que es de gran bendición para nosotros sobre el poder de la resurrección. Así que te invito a que tomes un momento, inclines tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Espíritu Santo de Dios, muévete con libertad en cada lugar, en cada hogar, Señor. En cada familia, Señor, que nos ve en esta mañana, te pedimos en esta hora que seas derramando de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, Señor, y que traigas esa revelación fresca, Señor, del poder, Señor, de la resurrección. Espíritu de Dios, sopla vida sobre cada uno de ellos. Espíritu Santo de Dios, llena, inunda, Señor, la mente y el corazón de cada uno de ellos, Señor. En esta hora, Señor, nos ponemos de acuerdo, Señor, para declarar que tú, Señor, eres el mismo ayer, hoy, por siempre, que tú estás vivo, Señor, que tú tienes el mismo poder, la misma autoridad, Señor, que cuando estuviste aquí en la tierra, que resucitaste, estás a la diestra del Padre y desde ahí gobiernas sobre las naciones. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Señor, en cada familia, Señor. Gracias por el poder de la resurrección en cada familia, Señor. Gracias porque tú, Dios, hoy te revelas de una manera aún más poderosa en nuestras vidas, Señor. Y que lo que hoy, Señor, vamos a recibir de tu palabra, Señor, va a ser mayor de lo que hemos aprendido, Señor. Que nos vas a llevar a un nuevo nivel de entendimiento y a un nuevo nivel de fe, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo maravilloso, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, le damos la bienvenida a doña Luz Elena y por aquí ella nos saluda. Hola, bienvenida familia de la fe. Gloria, Dios te bendiga. Qué bueno que estés conectada por aquí con nosotros. José Pacheco, más conocido como Chicho, y su familia. Qué bueno que nos estén acompañando. Héctor, Dios te bendiga. Doña Mari, María, sino que como aquí aparece Mari, entonces Dios te bendiga. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre el poder de la resurrección. Quiero compartirles el texto de Lucas, que me gusta mucho. Este libro de Lucas, como la forma en la que es relatado. Entonces vamos a leer algunos apartes. En el versículo 1 del capítulo 24 empieza diciendo: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que había preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he allí se pararon y junto a ellas unos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Quiero dejarlo por aquí y voy a leer en el versículo 37 del mismo capítulo 24. Dice: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu,
Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. A veces la gente cree que la resurrección de Jesús o que la aparición de Jesús fue una aparición espiritual, pero no es así. Él se les apareció en carne y hueso, así como Él era, solo que tenía un aspecto diferente, porque ya era espíritu glorificado, pero en el cuerpo de Jesús. Amén. Y luego voy a saltar al versículo 45, donde dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, hoy celebramos algo bien importante, y es la resurrección. A nivel mundial se celebra la resurrección y es una tradición, pero algo que yo quiero resaltar en esta mañana es que, curiosamente, hoy esta celebración de la resurrección está enmarcada en la fiesta de la Pascua de Jesús, de la Pascua judía. Entonces, aquí vemos algo bien importante, porque se une nuestra celebración de la resurrección de Jesús con la Pascua judía. Y los que pudieron estar un poco en la vigilia que hicimos el miércoles, se van a dar cuenta de lo relevante que es para nosotros como nación, o más bien para nosotros como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, celebrar este tiempo que está alineado con la celebración de la Pascua judía. Y recuerden que Jesús celebró la Pascua, y ahí fue donde los discípulos tomaron lo de la Santa Cena, y él lo celebró un día antes de morir, y él muere en la cruz, y al tercer día dice resucita, y dice que el primer día de la semana. Recuerden que el domingo para algunos es el último día de la semana, pero si ustedes miran el calendario, la semana empieza el día domingo. El domingo es el primer día de la semana, y como el primer día de la semana es un día para los judíos, un día laboral. Para ellos el sábado, el Shabbat, es el día de reposo, el día de descanso, que empieza el viernes a las 6 de la mañana y termina el sábado, perdón, el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Pero el domingo es el primer día y es el primer día laboral. Entonces nosotros hoy domingo, como iglesia de Cristo, celebramos la resurrección y nos reunimos el día domingo porque es el día que celebramos la resurrección de Jesús, y por eso nuestra reunión habitual es los domingos, para los que de pronto no sabían. Ahora, ¿por qué es tan importante y por qué tiene tanto poder la resurrección? Porque la resurrección es la que le da fundamento a nuestra fe. En Romanos 10, 9, 10 dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si creemos en nuestro corazón
que Jesús es el Señor, lo primero que nosotros reconocemos cuando llegamos a Dios y a la fe en Cristo es creer que Jesús es el Señor, o sea, que Él gobierna sobre el mundo y que nosotros reconocemos ese señorío, que nosotros reconocemos esa autoridad de Cristo en nuestra vida, que Él es el Señor. Y no sé si recuerdan, en alguna ocasión les hablé en el contexto en el que fue escrito, la palabra Señor significaba una persona que tenía autoridad sobre la otra. Y en ese tiempo había esclavitud. Entonces cuando uno le decía Señor a alguien, significaba que la persona que le decía Señor es porque él se reconocía esclavo de la otra persona. Ahora Jesús nos dice, o el apóstol Pablo de alguna manera nos dice, nosotros cuando recibimos a Jesús somos esclavos de Él, pero no una esclavitud impuesta, sino esclavitud voluntaria, porque queremos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Anhelamos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y por eso lo primero que nosotros reconocemos es que Jesús es el Señor, pero lo segundo es y que Dios Padre le levantó de los muertos. Esas son dos palabras que nosotros reconocemos cuando hacemos la oración de fe. Decimos, Señor, tú eres el Señor de mi vida y yo reconozco que tú resucitaste de los muertos, que el Padre te resucitó de los muertos. Y dice, si creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios Padre le levantó de los muertos y lo confesamos con nuestra boca, seremos salvos. O sea que la resurrección, cuando nosotros creemos en el poder de la resurrección, ese poder de la resurrección es la que nos da a nosotros salvación y vida eterna. De ahí es la importancia de nosotros celebrar la resurrección de Jesús. Y no solamente creer, porque hay mucha gente que cree, pero no reconoce. Y si nosotros no reconocemos, entonces, y no lo confesamos abiertamente, públicamente, entonces no recibimos ese regalo de la salvación, porque dice, porque con el corazón se cree para justicia. Cuando nosotros creemos, eso nos justifica delante del Padre. Pero cuando nosotros confesamos, la palabra dice, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, nosotros tenemos que abiertamente hablar de la resurrección, abiertamente hablar de nuestra fe en Jesús, porque esa fe en Jesús es la que nos salva. Y quiero contarles una historia. Por aquí están llegando algunas personas. Creo que había saludado hasta doña Luz Elena, Gloria, José Pacheco, Héctor, no me recuerdo haberte saludado. María Ramones está desde Bogotá. Jehová Shalom y Leo, que se acaban de conectar. Doña Luz Elena ya la había saludado. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del poder de la resurrección, estamos hablando de un poder que salva, pero que salva cuando nosotros lo confesamos y lo confesamos abiertamente. No es lo mismo usted creer en su corazón y que nadie sepa que usted cree en eso, a que usted lo hable abiertamente. Lo que nos salva es que hablamos abiertamente. Entonces, por aquí llega Jorge, Dios te bendiga. Entonces quiero contarles esta historia. Resulta de que en una ocasión iba un grupo de personas a un cierto lugar donde habían grupos al margen de la ley, y entonces se topan con un grupo, con este grupo al margen de la ley, en un retén,
Entonces, en medio de ese retén, ellos hablan de que están yendo para evangelizar a un cierto lugar. Y entonces cogen el grupo que iba y los separan uno por uno. Y entonces cuando los separan, ellos cogen y le preguntan a cada persona, ¿usted cree en Jesús? Y la persona, si lo negaba, o si lo negaba, lo mataban. Pero si él, a pesar de que estaba bajo amenaza de muerte, le libraban la vida. Entonces muchos, y cuando estaban así bajo presión, les decían: niega a Jesús, niega a Jesús. Y muchos por la presión negaban a Jesús y los mataban. Y después los que, a pesar de que estaban expuestos a la muerte, reconocían a Jesús, a esos les salvaron la vida. Y luego los reunieron y les dijeron: los que matamos es porque no saben en qué creen. Y ustedes reconocieron, y a pesar de que nosotros les dijimos que negaran a Jesús, ustedes lo confesaron abiertamente y se mantuvieron en esa fe, y por eso les guardamos la vida, porque ustedes son cristianos auténticos, los otros no. Y yo prefiero, aunque la historia se cuenta de esa manera, yo prefiero morir confesando a Jesús que morir negándolo. Entonces, o vivir negándolo también. Entonces, en vano nosotros creemos en Jesús si nos da miedo confesarlo abiertamente. Hay gente que de pronto uno habla con ellos en las casas, y ellos dicen: sí, no, yo creo, y yo he leído la Biblia y yo le oro, pero abiertamente no lo reconocen, abiertamente no hablan acerca de Jesús. Entonces, cuando nosotros no hablamos abiertamente es porque tenemos temor al que dirán, porque quizá nuestra confianza no está puesta enteramente en Jesús. Y quiero compartirles un último pasaje acerca de esto, y está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Pero antes de hablar acerca de esto, quiero contarles el por qué está escrito. Resulta de que cuando la iglesia de Cristo empezó a crecer, muchos judíos empezaron a simpatizar con el cristianismo, y muchos se adhirieron a la iglesia cristiana, a la iglesia de Cristo, en la iglesia primitiva, en diferentes lugares. Y aquí estamos en Corinto. Y en Corinto había una población importante de judíos que habían creído en Jesús, pero había un problema, y es que ellos decían, habían unas ramas de los judíos que no reconocían la resurrección. Entonces, como ellos no creían en la resurrección, decían: nosotros creemos en Jesús, y enseñaban de que creían en Jesús, pero también tenían que seguir sujetándose a la ley judía, o sea, tenían que circuncidarse, tenían que cumplir la ley, tenían que guardar el Shabbat y una cantidad de cosas que eran propias del judaísmo. Y también decían que ellos no reconocían la resurrección. Entonces el apóstol Pablo, en una defensa acerca de la resurrección de Cristo, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. O sea, ellos creían en Jesús, pero no creían en la resurrección. El apóstol Pablo dice: pero eso es una contradicción. ¿Cómo es posible de que ustedes crean en Jesús,
y que Jesús resucitó de los muertos, pero no creen en la resurrección. Eso es una contradicción. Y continúa diciendo: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó al Cristo, el cual nos resucitó, y si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Ahora, nosotros aquí tenemos un gran privilegio. Todavía lo tenemos. Y es que no hemos empezado a ser perseguidos. Y por aquí doña Luz Helena precisamente dice: y entonces cuando nos empiecen a perseguir, ahí es donde realmente se van a conocer los que son y los que no son creyentes, o los que somos y los que no somos. Porque es muy fácil ser cristiano cuando todo es fácil, cuando es fácil hablar abiertamente de nuestra fe. Pero si ustedes miran un poco las noticias, en China, en este tiempo de cuarentena por el coronavirus, es cuando más iglesias han derribado, cuando más cristianos han matado y cuando más ha arreciado la persecución. Saludos, Pastor Daniel, qué bueno verte por aquí. La familia de la fe te saluda en Bello. Entonces estamos hablando acerca del poder de la resurrección. Y bueno, mis amados, les digo que si nosotros no tenemos nuestra fe firme en Dios, cuando empiece la persecución, entonces difícilmente nosotros vamos a resistir esa persecución. Y como les decía ahora, es mejor morir confesando a Jesús como nuestro Salvador que vivir negándolo. Entonces tenemos que prepararnos, porque todas las señales apuntan a que estamos en los últimos tiempos. Y dice que se aumentará la maldad en este tiempo y que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y muchos quizá negarán su fe en Cristo, pero nosotros debemos mantener nuestra fe en Cristo y nuestra confianza en que si el Padre le resucitó de los muertos, a nosotros también nos resucitará para esa vida eterna. Entonces, mis amados, quiero en esta mañana animarles a que tengamos nuestra fe y nuestra confianza puesta en Jesús, porque Él es nuestra única esperanza. En tiempos de coronavirus, sin coronavirus, en tiempo de persecución o sin persecución, Él es nuestra esperanza. El mundo puede estar en crisis, pero nosotros estamos en Cristo. El mundo puede estar atribulado, pero la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, es la que guarda nuestras mentes y nuestros corazones. Y ahí es donde está el poder de la resurrección. Ahí es donde opera ese poder de la resurrección. Entonces, mis amados, nuestra confianza está en Cristo. Así que le invito a que tome un momento de orar y darle gracias por ese poder de la resurrección que nos mantiene a nosotros firmes en nuestra fe, y darle gracias por la promesa del Espíritu Santo, que, como hablaba en Lucas, después de la resurrección, Él fue al Padre y está a la diestra del Padre, pero envió al Espíritu Santo, a la promesa que es el Espíritu Santo, el cual habita en medio de nosotros y está en nuestros corazones, y es el que nos mantiene conectados con Dios y que nos puede revelar esa voluntad de Dios para este tiempo. Amén. Entonces yo le invito a que incline su rostro. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu amor, por tu gracia y por tu gran misericordia. Señor, te pedimos que seas revelando ese poder de la resurrección en nuestra vida.
que tú no te quedaste, Señor, en la cruz, sino que resucitaste y estás vivo y reinas con poder y autoridad en este tiempo, Señor, que tú has estado presente en toda la historia de la humanidad y que hoy más que nunca estás presente, Señor, que aunque nosotros no te podamos ver, Señor, tú estás actuando, Señor, y que tu Espíritu Santo se sigue moviendo como en el principio, que dice la palabra que el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo. Y declaramos que en esta hora, Señor, tú sigues operando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra nación y en nuestras generaciones, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque cada día nos afirmas en ti y en tu palabra, porque cada día nos afirmas en el poder de tu Espíritu Santo y nos convences que estamos aquí, Señor, para cumplir tu propósito, Señor, que estamos aquí, Señor, para predicar las buenas nuevas y para predicar ese evangelio de salvación, y que tú añadirás, Señor, a tu iglesia los que han de ser salvos en este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por mantenernos en una fe firme y constante, Dios. Te damos toda la gloria y la honra en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, amados, por estar con nosotros conectados, y gracias por recibir la palabra. Les mando un abrazo, un saludo de parte de mi esposa, de Sara. Les amamos mucho y esperamos, como la misma palabra dice, esperamos vernos pronto y podernos dar un abrazo y podamos compartir nuevamente en familia y en unidad. Aunque estemos en este momento en la unidad del Espíritu, podamos compartir en nuestra reunión, y que nos podamos abrazar nuevamente y que podamos alegrarnos y gozarnos de que estamos nuevamente juntos. Pero aquí, aunque estamos en la distancia, podemos ver la unidad del Espíritu en medio de estos tiempos de oración y de compartir la palabra. Dios les bendiga, un abrazo, les amamos. Chao, chao.